¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos arrancando como lo hacemos habitualmente, todos los lunes a partir de las 22 en Canal de Noticias 24/7. Un fin de semana muy particular, es un fin de semana extra largo, viernes y lunes feriado, 4 días para muchos de descanso. Le cuento una infidencia nada más. Para usted hoy es el lunes, para nosotros hoy es jueves, porque estamos haciendo esta producción de forma anticipada precisamente por esta contingencia que tiene que ver con un fin de semana XL. Y vamos a hablar de temas que tienen que ver con la actualidad. En algún rato más va a estar con nosotros Gastón Sovich, que es candidato a concejal en la ciudad de Neuquén por la democracia cristiana. Y hay varios temas que nos interesan conocer, no solamente desde su participación como integrante de una familia conocida, en la política neuquina, por un partido como es la democracia cristiana, y en un momento en donde hay varias temáticas que forman parte de la agenda política, de la agenda periodística, probablemente también parte de la agenda pública. El tema de la vivienda, el acceso a la tierra, el acceso al hábitat, en una ciudad que crece desmesuradamente como lo hace Neuquén, probablemente ese sea uno de los temas que toque a muchos, casi le diría por igual, no de la misma manera, pero sí que involucra a mucha gente, y sobre todo aquellos que aterrizan en Neuquén, que arriban a la ciudad de Neuquén en busca de un horizonte, de un ámbito de contención, de un espacio geográfico, temporal, pero también social y laboral que les permita su realización y su proyección hacia adelante. Y claro, la tierra, el techo, la casa, la vivienda, es una de esas prioridades básicas. Así que vamos a hablar de esta cuestión y la posibilidad de planificación. No vamos a escaparle tampoco al tema de la enmienda de la Carta Orgánica, aunque con algunas dudas respecto de si esto forma parte de la agenda pública. Sí o del público, quiero decir. Sí forma parte de la agenda de la política, de la agenda institucional, de la agenda hasta mediática también. Y vamos después a analizar este escenario, pero antes vamos a invitar a un colega periodista, una persona muy estimada por su capacidad, por su visión de las cosas desde la comunicación, desde el periodismo, y la mirada que tiene respecto de estos otros temas que ahora queremos charlar con él y que también nos involucran a muchos y están relacionados, por ejemplo, con la matriz económica, y no solamente la matriz productiva en una provincia como Neuquén, sino lo medular de la economía en la región, atada, casi le diría más que atada, soldada a la producción de energía y a vaca muerta en términos particulares. Camilo Ciruzzi, ¿cómo te va, Camilo? Muy buenos días, tardes. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, ¿Cómo noches. te va? Hola, si no Buen podemos lunes. decir. Buen lunes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. Camilo, hoy se está discutiendo mucho una ley de emergencia, de estímulo a la producción de los Ley de hidrocarburos. promoción de hidrocarburos. ¿Es necesaria una ley para estimular la producción de energía, la producción de hidrocarburos? Lo dividiría en partes. A ¿Es ver. necesaria una ley? Sí. ¿Por qué es necesaria una ley? Porque necesitas algo que te garantice cierto horizonte, cierta previsibilidad reglas de juego en un mercado totalmente sinuoso. Pero para. Pero cuando vos hablas de reglas de juego que permanezcan en el tiempo, también sabemos que una ley se modifica con otra ley. Sí, ese es un problema que tenemos. Lo que te digo es, porque cuando pensamos en hidrocarburos, la gente piensa que es ya, que vos invertís y sacás la plata enseguida. No te lo resuelve una ley, porque después con otra ley anulás la ley primaria. El problema es ese. Acá hay que pensarlo en términos financieros, en términos económicos, no en términos productivos. A ver. Porque en términos productivos es fácil. Vos traes el perforador, explorás acá y ¡pop! Sacás gas, petróleo, lo transportás, lo vendés. Sería la ecuación. Entran dólares, salen dólares. El tema es que eso implica toda una concepción, un estudio financiero y de factibilidad muy grande que acá Argentina no tiene las condiciones para hacerlo. Son muchos millones de dólares, miles de millones de dólares que se entierran y que no se recuperan en el corto plazo. No tenés un ROI, ¿sí? Un retorno sobre la inversión instantáneo. Lo tenés en muy largo plazo, en los mismos términos geológicos que implica los hidrocarburos. Entonces, una ley de 20 años incluso te diría que a veces parece corta, pero para Argentina sería un logro si lo tuviese. El tema es que esa ley no es ley, ya está muerta. ¿Por qué? Es letra muerta, no existe. ¿Por qué?
porque como una parábola de la Argentina, como una metáfora de la Argentina, el día que se presentó se renunció a la mitad del gabinete en medio de una crisis electoral. Es una ley que está hecha por como dice el gobernador Gutiérrez, con mucho tino, y lo dijo el senador Beretilnec también, una ley hecha atrás de un escritorio. Ellos dicen sin conocer la realidad, pero no, la conocen, tanto Kogan como Martínez, que están trabajando en esto, la conocen. El tema es que se hizo en el lugar ideológico, no en el lugar productivo, donde está sometido a tensiones internas con la gente del Enargás, con Federico Bernal, con Federico Basavilbaso, todos peleando, hay algunas cuestiones ideológicas metidas en el medio, que no permiten desarrollar una buena ley. No hay consenso en esta ley. No hay consenso de los FEPI, que es decir, no hay consenso de los gobernadores que tienen, a través de la ley corta, la propiedad de los recursos que se explotan. Esto es una ley centralista que viene y se aplica. ¿Vos decís la reserva de facultades que hace la Secretaría de Energía para sí? Claro, porque eso, a ver, la resolución 46 que había emitido Aranguren era exactamente igual. Era arbitraria en ese sentido, porque la provincia decía, yo apruebo este proyecto, para que produzcan gas, y Aranguren, o una comisión, como va a tener esta ley, decía, no, a ver, este proyecto sí, este proyecto no. Estamos hablando de la gestión del macrismo. Estamos hablando de Macri. O sea, lo que te quiero decir es, la única continuidad en el tiempo es que no sabes con qué caballo vas a cruzar el río. Y cuando decidiste cruzar la pata, te pusieron un caballo. Y si decidís ir al caballo, te tiran del caballo. O te lo cambian, o te ponen un perro. No sabes qué pasa en la Argentina. Y entonces, ¿la ley no es suficiente? No, obvio. No es que es suficiente o no es suficiente. ¿Es necesaria? Sí, necesitas garantizar. Pero yo creo que una ley no soluciona el descalabro macroeconómico que tenés y en el que se tienen que hacer estas inversiones. Hoy por hoy, las empresas están empezando a evaluar o a hacer sus budgets, sus presupuestos, sus proyecciones para el año que viene y no saben dónde están parados. Bueno, que nadie puede proyectar para después del 14 de noviembre. No, bueno, dicen, el 14 de noviembre vamos a ver. Y yo digo, pero el 14 después no vas a tener nada. Puede ser que acorten distancia, que no sé si vas a tener una implosión, una explosión. Vas a tener un tal problema financiero. Ayer escuchaba a un economista que decía, vas a tener una mezcla entre Rodrigazo y Plan Primavera, ¿sí? Que deriva en una hiperinflación. Vas a tener una mezcla que hay que conjurarla. En ese contexto, ¿quién va a venir a invertir? Eso, a ver, ¿una ley soluciona esto? No, una sola ley de un sector no. E incluso la misma ley, siguiendo este contexto, se enfoca solamente en una partecita, que es una parte de producción y una parte de exportación, en términos generales, no. Sí. Pero se olvida de lo que es el downstream, por ejemplo. Entonces, tener los precios congelados de combustibles. Traducilo, o sea, el downstream. Te garantizo yo que vas a producir a determinada cantidad, que vas a poder exportar a través de determinada cantidad de producción que tengas, vas a poder exportar y generar un porcentaje de esos dólares de libre disponibilidad, porque eso es otro tema. Pero dejas congelado todo el sistema tarifario. Recién lo hablábamos fuera de aire. Vos hoy tenés un precio récord que hace 10 años no se te daba. 82, 83 dólares tocó ayer el barril tipo Brent, que es la referencia que usamos nosotros, para acá, para el crudo que tenemos acá. Y vos, primero, la legislación argentina dice que vos tenés que abastecer el mercado interno. Con las refinerías negociadas en 54, 55 dólares. Si querés exportar, una vez que está abastecido eso, por el export parity, es decir, las retenciones más el flete y demás, te está quedando entre 75, con furia, 77 dólares puedes llegar a dejarlo. Con lo cual seguís perdiendo. Entonces, ¿por qué voy a invertir yo a pérdida acá, pudiendo hacerlo en otro lugar? No te olvides que las empresas, excepto YPF, que es bien local o alguna otra más, generalmente evalúan sus assets, sus activos, y dicen a ver cuál es el más rentable. Pero Camilo, y voy a esto. Camilo, y entonces, ¿por qué las empresas están en vaca muerta y por qué siguen invirtiendo? Porque son a 30 años mínimo, 35 años las concesiones. Y un gobierno dura 4 años. Argentina dura 70 años, 80 años, desde el segundo gobierno de Irigoyen, que tenés problemas macroeconómicos. Bueno, sí, es cierto, los tenés. Pasa que siempre una petrolera, mientras vos puedas tener un beneficio económico en tu inversión, por eso volvemos que es un tema financiero, yo invierto y hago un recupero, perfecto, me da. No me importa la situación. A ver, yo exploto petróleo donde ponen bombas, donde hay violaciones de derechos humanos, en África, donde se te ocurra, pero es un negocio. No deja de ser un negocio. Un inversor va, invierte y se lleva el dinero. Y no está mal, así tiene que ser. Ahora, cuando vos tenés una ley, como diría Konrad Adenauer, ¿no? Al contrario, que lo cita Daniel Montamate, el secretario de Energía, hace poco una nota, Konrad Adenauer decía, vos tenés que tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, ¿no? O sea, lo mínimo de Estado y lo máximo de mercado. Bueno, en la Argentina se invierte, eso tenés el máximo de Estado posible y el mínimo de mercado. Y ese es el concepto de la ley. Está al revés. Tenés demasiada intervención y hay algunas cuestiones que empiezan a surgir de ahí que son raras. Por ejemplo, ¿qué pasa
para poder exportar vos como una empresa productora acá, te van a tomar tu máxima producción en 2018-2019 en ese bienio, y a partir de ahí tenés que tener un incremental, y sobre ese incremental vas a poder exportar un porcentaje. Y de ese porcentaje, un porcentaje chiquito de eso, vas a poder repatriarlo en concepto de capitales, o sea, de beneficios. Gladys Candelaresi, que es una periodista de energía del diario Clarín, publica el domingo pasado una nota muy interesante que dice: presentaron la ley, los empresarios, estaban todos los principales CEOs del país, aplaudieron todos la ley, se dieron vuelta y las caras eran larguísimas. Y eso quizás sea la mejor expresión de lo que podía ser. Hay algo que dice Darío Martínez, secretario de Energía, que es cierto, dice, se pueden cambiar, aceptó después de algunas presiones, sí, sí, se pueden cambiar artículos, pero ya es tarde, lo tenés que haber hecho antes. Es tarde porque el petróleo no para, la economía no para. En un mundo que se recupera, vos seguís debatiendo cosas, que si está dolarizado o no dolarizado el sistema, qué sé yo. Para mí esto está hablando. Hoy tenés la brecha, recién estaba leyendo, la brecha entre el precio del surtidor y el precio del petróleo está en un máximo histórico. Después del 14 se van a modificar las tarifas. Bueno, pero como dice, en diciembre se van a modificar. Tiene que ver con una promesa, ¿no? En la primera mitad del año, que no vamos a tocar más el precio de la nafta hasta noviembre. Darío Martínez dijo, es de libre, las refinerías pueden hacerlo libremente, modificarlo. Obviamente nosotros, admite, tironeamos desde YPF. YPF es la barrera contra todo. Pero vos tenés presupuesto presentado, para darte ideas de dónde tiene que funcionar la ley, ¿no? El presupuesto presentado por Guzmán la semana pasada, creo que fue la anterior, prevé una inflación del 33%. Para llegar a ese dato, según el Instituto Mosconi de Energía, dice, los aumentos tarifarios tendrían que estar en luz y gas entre el 70 y el 100%, para poder llegar a eso y reducir los subsidios como pretenden. Vos tenés hoy más de 6.000 millones de dólares en subsidios este año solamente, y todavía faltan 3 meses para que termine el año. Está desfasado absolutamente, tener una economía desencajada. Lo que hay que entender es que tener el televisor prendido ahora, la computadora o cargar el teléfono celular, tiene subsidio del Estado, eso es lo que me está diciendo. Claro. Si vos tuvieras que invertir en bitcoins, te lo recomiendo hacerlo acá en Argentina. El Estado te paga para que vos produzcas dólares. Es buenísimo, porque te subsidia la energía eléctrica y consume mucha energía eléctrica. Bueno, producir criptomonedas. Es un negocio. Y si te vas a Bariloche, mejor, porque está frío y te enfrían la computadora. Pero, digo, esas ridiculeces, digo, son todas las que pasan. Tenés una ley ahora de beneficios tarifarios para los consumidores de gas del Gran Buenos Aires porque es una zona fría. No tiene otro sentido que electoral. Entonces vos subordinás una política que tiene que ser de largo plazo, como hablamos al principio, a una situación electoral, porque tenés tu mayor núcleo de votantes en la provincia de Buenos Aires. Es una locura. Es una locura porque vos estás jugando con el IVA de la polenta, como dicen. Estás pagando, sí, subsidiando a los tipos que consumen gas en la provincia de Buenos Aires, porque es una zona fría, en teoría, según la ley. Y se aprobó. Y es un desquicio eso. Ahora hay cierto nivel de hipocresía, ¿no? Absoluto. Respecto de esta temática, digo, porque con este nivel de frontalidad no se plantea necesariamente desde el sector empresarial, desde el sector sindical, desde otros sectores vinculados a la temática de los hidrocarburos. Sí se plantea. Sí se plantea. Pero no públicamente, decís vos. No, sí se plantea públicamente. De hecho, Mario Menem, que es el CEO de Winter, ya lo ha planteado, el tema de la libre disponibilidad de divisas, John Rooney de Shell también lo ha planteado. Incluso el propio Guillermo Nielsen lo planteó antes de su salida, le costó la salida. Planteó que como estaba armada la estructura económica de esto, no era viable. Vos hoy que le pasó exactamente lo mismo a Aranguren. Digo, Aranguren, por ponerlo como un ejemplo, durante el macrismo le pasó lo mismo a Guasel después y terminó cerrando el OPT. No generar discriminación, lo mencionabas vos hace un ratito, tomar los padrones de la gente que recibe subsidios, que está en situación económica vulnerable o límite y demás, y generar algún tipo de beneficio, pero que el que pueda pagar, es decir, segmentar las tarifas acorde a los poderes adquisitivos, si querés, como mecanismo para salir o aliviar este problema, y podés hacerlo. No lo ha hecho nadie. ¿Por qué? Porque las bases de datos están desactualizadas, el Estado es una burocracia infernal, a algunos no le conviene. Digo, me parecen, son cosas que hay que poner una bomba y hacerlo nuevo. ¿Hace falta una ley? Reiteramos. Sí, claro, hace falta una ley. Una ley que te garantice que las empresas pueden invertir, vender tranquilamente lo que producen y recuperar disponibilidad y tener garantías de que vas a reinvertir. Mira, ayer hablaba con un amigo, perdón, yo me entiendo. Ayer hablaba con un amigo, temas muy parecidos a estos. A ver, un amigo de una petrolera norteamericana que está justo de visita por acá. Y yo le decía que había tenido discusiones muy fuertes en su momento con gente de la provincia de Neuquén, vinculada al sector de energía.
Y yo decía, partimos de un concepto, en confianza lo hacemos, ¿no? Pero partimos de un concepto errado. Dice, no, porque la empresa tiene que instalar acá para poder producir. Y yo digo, pero ¿qué beneficio le das acá? Un bono verde a no sé cuántos años que se lo reinvierte. Un chino era, medio raro. Y yo digo, pero ¿por qué no le quitas ingresos brutos, por ejemplo? O a un impuesto tanto, o le das algún beneficio fiscal si tiene una inversión garantizada. O sea, en vez de ir por el lado positivo y darte beneficios, terminás con la penalización pareja para todos y eventualmente te doy un bono verde que vos no sabés si el próximo gobierno o el próximo funcionario se levantó cruzado y te cambió esa ley. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Entonces no tenés previsibilidad en el mercado para nadie que tenga que hacer inversiones de largo plazo. Y ahí estamos en un problema. Y todo siempre es demasiado peso en el Estado y nunca tenés algo a favor del que invierte, de la posibilidad de invertir. El precio del combustible tiene casi entre el 50 y el 60% de impuestos. Ahora, como te aumenta el surtidor, todos putean a las empresas, pero nadie putea al Estado, que te está aumentando los impuestos. De hecho, la única modificación tarifaria que tuviste este año desde el congelamiento fueron los impuestos. Hoy pasa lo mismo en las tarifas de luz, de gas y demás. Vos con los impuestos en el combustible estás pagando, por ejemplo, el dragado de los ríos internos de Argentina. ¿De cuál? De los ríos, dice, los cursos navegables. Y hay un porcentaje de eso que se paga ahí. Y bueno, es como el impuesto a los celulares para financiar los atletas olímpicos. Y terminó Santiago Maratea financiando de su bolsillo incluso a atletas neuquinos que fueran a competir a Ecuador. Entonces, los impuestos no tienen los fines que tienen que tener. Entonces, no sirven. No sirven para promover una inversión y no sirven para que nadie invierta nada. Nada. Es una locura. Me cortó las venas, hablar con vos. Yo soy muy pesimista, en realidad. También, disculpa, no era la idea. No era la idea. Pero a veces estas cosas me... Digo, porque parece tan fácil la solución. Pasa que vos tenés que mantener muchas otras cosas que se han desvirtuado en el tiempo y la caja es una sola. Y no es la caja del Estado, porque el Estado no genera riqueza. Lo generan las empresas. Y Argentina hoy piensa que puede salir al mundo a exportar y lo que está exportando son impuestos. Y nadie compra impuestos en el mundo. Vos competís con Taiwán, con Corea, con Estados Unidos, con lo que se te ocurra, con Tailandia, y que no te producen los impuestos para exportar. Nosotros producimos impuestos para exportarlo. Y es una locura eso. Camilo, un gusto charlar contigo. ¿Ya se acabó? Sí. ¿No te dejé preguntar? No, me quiero cortar la vena. No, está bien. Gracias, nos seguimos viendo. Muy amable, che. Por favor. Vamos a hablar en este segmento de Panorama con Gastón Sovich. Es aspirante a ocupar una banca en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Quizás sea, y lo hemos dicho ya en más de una oportunidad, tal vez la última elección de medio término o de renovación parcial de concejales en la ciudad de Neuquén. Gastón, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos por invitarme, a la producción. Y siempre destacamos cuando vamos a algún lugar, a algún medio periodístico, a una radio, la posibilidad que nos dan de poder contarle a la ciudadanía lo que estamos proyectando y soñando para la ciudadanía. ¿Qué proyectan? Mira, primero nosotros hicimos foco en nuestra campaña. El eslogan de campaña es "La prioridad sos vos" y tiene que ver con el ser humano. Hay muchas, se ha hablado mucho en la campaña. ¿Cómo se traduce eso? A ver, ¿cómo se sustituye? Muy simple. Hay muchas eslogan de campaña que hablan de la ciudad, de la ciudad. Nosotros hablamos más de la familia, de la persona. No podemos tener una ciudad equitativa si no resolvemos primero las prioridades de la gente. Las prioridades de la gente... ¿Y cuáles son esas prioridades? Mira, quedó muy marcado hace 2 días cuando se cortó Facebook y las redes sociales, que la gente entra como en una desesperación, 8 horas nada más. Pongámonos en el lugar de la persona que no tiene gas. Que vos estás hablando de un servicio como acceder a una red social, genera un caos en la vida de la gente. Y ponete en el lugar de la persona que va a llegar a la casa y sabe que esa noche de frío no va a tener gas, o la persona que no tiene acceso a la cloaca. La pobreza no se debe medir solamente en cuestiones monetarias. La pobreza tiene que ver con la calidad de vida. Y la calidad de vida tiene que ver con esto, estar en un entorno saludable. ¿Y cómo el municipio incide en todo en ese aspecto? Yo creo que, ¿O en qué aspectos incide, digamos, de la gestión municipal? Yo creo que es clave el municipio, pero yo le quito la responsabilidad al municipio. Creo que la clase política tiene que darse un baño de realidad, ponerse en el lugar de
las cosas que le suceden a la gente en el día a día. ¿Que los concejales de hoy no lo tienen? Algunos sí, otros no digo que no, pero por ejemplo, la primera medida que nosotros proponemos, Agustín, es declarar la emergencia habitacional en la ciudad de Neuquén, promover una ley provincial. Pero no alcanza con el desarrollo de la meseta, no alcanza con el Instituto del Hábitat. No alcanza porque lo de el desarrollo del Instituto Municipal de la Vivienda, que fue una propuesta nuestra en el 2019 y que yo creo que inteligentemente el intendente la toma, es la parte para solucionar de acá en adelante. Nosotros tenemos que primero solucionar de acá para atrás. Digamos, lo que en un momento fue una necesidad de la gente de acceder a un lugar para instalarse con la familia, hoy tenemos que darle un corte, tenemos que darle una regularización, que podamos incorporar a esa gente a todos los servicios y por derecha, digamos, que CALF tenga los 7.000 medidores que se necesitan, que eso genere ingresos tanto en la cooperativa de electricidad como que esa gente tenga acceso al gas y que además empiecen a pagar el terreno que en un momento tomaron. Y esa, aunque sea mínimo, pero es una cuestión de dignidad para la familia, pero también es una cuestión de mensaje para el resto, empezar a pagar lo que uno tiene y empezar a hacer sentir a esa gente parte de una sociedad. Por eso yo creo que lo que se está haciendo en el tema... Ahora, ¿y cómo se hace esto? Digo, porque vos tenés planes sociales, por ejemplo, y hay información que ni siquiera se cruza entre Nación y el Estado provincial o municipal. Hoy, Agustín, creo que me parece que tiene mucho que ver con la desidia de muchos funcionarios. Hoy lo vemos a diario en nuestra vida cotidiana, cómo la información se empieza a cruzar, ni hablar del sistema bancario, y en Neuquén nos cuesta acceder, por ejemplo, al registro del Ruprovi o a un montón de registros. Uno se encuentra muchas veces con gente que uno conoce de la década del 80 con su solución habitacional. Después, por una cuestión, tuvo una separación, un cambio familiar, vuelve a acceder a otra posibilidad, ya camuflado, y hasta una tercera posibilidad. Me parece que hay que empezar a cruzar datos, hay que empezar a poner... ¿Y eso se resuelve desde el Consejo o lo tiene que resolver el Ejecutivo? Digo, porque las herramientas están, la información está, lo que no se hace es el cruce. En el 2008 se aprobó una ley, la propuso en ese momento el concejal Jorge Salaburu, que la estuvimos analizando, creo que es lo que hay que volver a instalar hoy. Se instaló en ese momento por 36 meses, pero a eso hay que agregarle otra cosa, que es promover una ley provincial para también involucrar en esto a los organismos provinciales, porque no hay forma de avanzar solamente desde el municipio. Acá tiene que haber un fuerte trabajo de tierra del Instituto Provincial de la Vivienda. Hay que resolver la situación. Somos la ciudad de la Patagonia con más tomas. Y seguido viene Chipoleti. Y no es casualidad que sea primero Neuquén, segundo Chipoleti. Tiene que ver, ya somos un conglomerado. ¿Pero eso tiene que ver con qué? ¿Con que se deja hacer, con que se deja consumar la toma o porque la tierra es extremadamente cara? Hay muchas veces, Agustín, que las soluciones vienen muy lentas en comparación a las demandas de la gente. Y yo te voy a dar un ejemplo simple. El intendente acaba de entregar la semana pasada 100 lotes, aplausos, lo aplaudimos. Esta semana 150, 2 años de gestión, 250 lotes en la meseta. Después vamos a analizar si son caros, son baratos, si las obras estuvieron bien hechas o mal hechas. Vamos a aplaudir la actitud. La pregunta es, en 2 años a 250 lotes, en la demanda habitacional que tenemos en la ciudad de Neuquén, no llegamos. Entonces, por eso decidimos que nuestra campaña se basara en las prioridades. Pero Gastón, el acceso a la tierra no es necesariamente resolver el acceso al hábitat, o sea, el acceso a una vivienda, porque uno se plantea el crecimiento territorial de la ciudad de Neuquén como si eso resolviera el problema. También se puede crecer hacia arriba o también se pueden crecer de otras formas que resuelvan el problema de la vivienda sin necesidad de ir incorporando cada vez más tierra. Eso desde ya. Y además, Agustín, hay que sumarle que en Neuquén tenemos un problema de la vivienda que atraviesa toda la sociedad, porque inclusive hay gente en Neuquén con trabajos formales, con buenos ingresos, que tampoco pueden acceder a la posibilidad de la vivienda. Nosotros, en su momento, cuando presentamos el proyecto en el 2019, lo presentamos en el Consejo Deliberante. ¿Proyecto para qué? Para la creación del Instituto Municipal de la Vivienda. Eso nosotros lo presentamos a mediados del 2019 y tenía que ver con algo que ya estaba aprobado, que había funcionado, que era el ADUS, que se había generado en el año 2003, como una herramienta para empezar a solucionar los problemas de la gente, pero no desde
la óptica del Estado te da todo, sino del Estado te da la herramienta para que vos puedas acceder a una solución habitacional. Acá pareciera que las opciones son o el Estado te da la tierra para que vos te hagas la casa, o te da la casa, o el Estado interviene en el negocio inmobiliario, que es también una forma que está proponiendo algunos de los sectores hoy en pugna. Pero no hay otras salidas más creativas a esta prioridad. Una de las cuestiones que tenía que ver con el ADUS era eso. La gente en el ADUS accedía al dinero, no accedía a un registro donde a vos te daban algo llave en mano, sino que vos desde tu administración, porque la gente optimiza mucho más el recurso que el Estado. Entonces, acceder al crédito para que la gente, desde su conocimiento, desde su experiencia, pueda empezar a decir, bueno, yo tengo la plata para hacer una ampliación, yo decido como familia dónde invierto el recurso, en qué corralón lo compro, cómo lo compro, en qué plazo lo compro, cómo pago la mano de obra, primero que es un elemento muy dinamizador de la economía y genera... Bueno, ese elemento se da con el foro de la meseta, por la cantidad de lotes que están... a punto de ser entregados, más lo que se han entregado, y esto que acabas de mencionar. Yo creo que y que no se paró con la pandemia, porque no bajó el nivel de cobro, no aumentó la morosidad, no se detuvo esa iniciativa. Vos sabés que una de las cosas que tenía el ADU era que la gente devolvía la plata en un porcentaje altísimo. Mi padre en ese tema, Agustín, no inventó nada nuevo, es algo que está inventado en otros países y que ya resultó. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que buscar son varias soluciones creativas. Ahora nos estamos yendo un poco lejos en el análisis, pero en Berlín se votó en la última elección legislativa, se votó un referéndum acerca de este problema porque atraviesa a muchos lugares del mundo donde la tierra es cara y el incentivo del Estado a la inversión en proyectos que apunten a desarrollos no tan apuntados al premium, sino más apuntados a la clase media, que hoy te encontrás con una persona que trabaja en el petróleo con buenos ingresos y otra persona en la familia que tiene también un ingreso y no pueden acceder a la vivienda en Neuquén. ¿Y eso cómo se resuelve? Con políticas de Estado, pero vuelvo a decir, Agustín, esto que es clave. No con una facción de gobierno, no con una parte, sino entre todos. Me parece que tenemos que buscar la forma de poner prioridades y que nos podamos sentar todos a la mesa, cada uno en su nivel de que le da la gente en el voto, pero que podamos estar todos representados y que podamos empezar a generar alternativas para que la gente pueda acceder a soluciones. Hablando de votos, no puedo dejar de preguntarte respecto de la enmienda de la Carta Orgánica. ¿A favor o en contra del plebiscito? No, nosotros primero ya votamos en contra. En contra. Nadia Márquez fue una de las personas que votó en contra. ¿Y están haciendo campaña para que en el plebiscito se vote en contra? Hay una cuestión, esta enmienda, Agustín, tiene una cuestión que termina siendo perversa políticamente. A ver. El Estado municipal tiene todas las herramientas para hacer la campaña. Está a la vista, uno agarra el auto, mira, dice, encuentra carteles. Bueno, pero así funciona el sistema político. Ustedes lo conocen también. Yo, Agustín, en eso no lloro nunca. No hay que llorar, hay que proponer. Entonces yo del tema de carteles no lloro, simplemente digo... Ellos tienen la herramienta para hacer la campaña por el sí, por la positiva. Digamos, nos deja al resto la campaña por la negativa. En una sociedad que está desconectada de estos problemas, porque yo te voy a hacer un razonamiento con respecto a la pandemia. Tuvimos 1 año y medio donde la clave era quedarse en tu casa y nos ponen 3 elecciones, una en septiembre, una en octubre y una en noviembre. O sea, la pregunta es, si queremos empezar a optimizar recursos, ¿no podríamos haber hecho la elección municipal en alguna de las 2 nacionales? Entonces nos queda a nosotros salir a explicarle, además de nuestra candidatura, el tema de la enmienda, que tendría que ser algo que tendría que salir del Estado. Sí por esto, no por esto. Y básicamente estamos en contra por una razón muy simple. No se debe hacer una enmienda, se debe hacer una reforma. Es decir, el problema es de forma, no de fondo. El problema es de forma porque además la gente va a tener que votar por sí, no o voto en blanco a 11 cuestiones diferentes. No estamos en contra de los 2 años, de los 4, estamos hablando de otra situación. Primero hay una cuestión conceptual que además tiene un fallo del Tribunal Superior de Justicia. Porque ya lo que pasa es que es remontarse muy atrás. Cuando esto se hizo, la Convención Constituyente
de reforma a la Carta Orgánica se hizo, en su momento hubo una modificación en diputados. Me da la sensación de que estos temas al ciudadano común lo pasan por arriba. No le interesan. Hoy estaba viendo a la mañana, en el Senado se reunió ayer, un emotivo homenaje a Bullrich, que está pasando una enfermedad, que lo vi viralizado en varios lugares. Y después se aprobó el Día kimchi? Nacional de una kimchi. comida, sí. Una comida coreana, sí. Claro, no estoy en contra de esas cuestiones que son más folclóricas y que hacen a la relación bilateral, pero me parece que la Argentina, la clase política está yendo por este camino y la gente está yendo por este. Bueno, no se está entendiendo. ¿Y qué me está diciendo? ¿Que en el Consejo pasa eso? Con respecto a este tema, el primer punto, Agustín, para hacer una reforma de esta naturaleza, hay que dar un debate profundo, el tiempo necesario para poder generar los foros, las discusiones, el intercambio de opiniones. Lleva tiempo, no es una cuestión que se pueda realizar en esta forma. Y te vuelvo a decir, ¿quién puede estar en contra de la inclusión de la discapacidad como... Estamos totalmente de acuerdo con el tema de no votar cada 2 años, para que el intendente pueda planificar, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la reforma que no estamos de acuerdo y además no estamos de acuerdo con la forma. No creemos que esto tenga que ser una pregunta cerrada para 11 cuestiones diferentes. Está. Ahora, las elecciones de medio término también son una suerte de test por dónde va la gestión. Sí. Por eso, digamos, el brete que tiene el gobierno nacional. Exactamente. Y acá se pierde esa posibilidad. Sí. Lo que pasa que somos Y aún así está a favor, digamos, de la no renovación cada 2 años. Exactamente, sí. Y además O sea, que no está de acuerdo con hacer un test cada 2 años. En el caso de la ciudad de Neuquén, no. De hecho, somos la única ciudad de la provincia que lo hace. Entonces, hay algunas cosas estoy a favor y otras cosas estoy en desacuerdo. Creo que la cuestión nacional, si vos la analizás, Agustín, le genera al gobierno la falta de planificación. Digamos, nosotros vivimos de elecciones, pero Estados Unidos también tiene el mismo sistema y sin embargo funciona, digamos. No pasa por un tema de si hacemos elecciones o no hacemos elecciones. Esto es la eterna discusión de lo público y lo privado. En Neuquén el Banco Provincia sigue siendo público. ¿Hay que privatizarlo? No, para nada. Esa fue una de las... Cuando Cavallo ordenaba privatizar todos los bancos en la nación, se privatizaron casi todos los bancos provinciales. Un tema que, igual que las cajas, hubo un gobernador en la Patagonia que se negó a eso, fue Jorge Sovich. Por eso nosotros tenemos el Instituto de Seguridad Social y tenemos el Banco Provincia. Cuando la orden desde el Ministerio de Economía se terminaron los Pero bancos. recién acaba de mencionar que el banco sigue siendo público. Público, sí, estoy convencido que tiene que seguir siendo público. La frase de Jorge Sovich fue: no se va a privatizar ni una baldosa, y cumplió. Pero en ese momento, cuando la moda era Cavallo, que era en los años 90, se privatizaron la mayoría de los bancos provinciales. Me parece que queda en la incógnita, ¿no? Porque hasta no conocer el resultado del plebiscito no van a saber si tienen mandato por 2 años o por 4 años. Sí, personalmente no me cambia nada, Agustín. No me cambia nada. Creo que las personas debemos ser conscientes que estamos de paso, que estamos representando a alguien. Así que sean 2 años o 4 años no es una cuestión que signifique para mí mucho, porque yo creo que tenemos que empezar desde el lugar que nos toque a ver cómo podemos cambiar la realidad. Y no va a cambiar nada si en 2 años tenemos que renovar la banca. Le hago una pregunta, ¿cómo la podría calificar? No es compleja ni nada de eso, un poco, puede generar algún tipo de sensibilidad. ¿Democracia cristiana o portación de apellido? Digo, por esta selección. No, yo hoy justo venía pensando eso por otro tema que escuché en la radio de Buenos Aires, estaban hablando de Máximo Kirchner, y yo pensaba, hay formas y formas de ser hijo de. Entonces, yo creo que he pasado en mi vida, voy a cumplir 50 años en noviembre, y te puedo decir que la gente, si no se enteraba, no sabía que era hijo de. Nunca hicimos uso, ni mucho menos abuso del poder. Yo nunca fui funcionario público, nunca. Podría haber sido candidato muchísimas veces cuando mi padre era gobernador, pero entendía que no era lo que correspondía. De hecho, tenemos una anécdota muy, muy linda familiar, que mi mamá medía muy bien para ser senadora. Y mi viejo le dice, bueno, Liliana,
Y bueno, mi mamá dice, déjamelo que lo piense. Déjamelo 2 o 3 días que lo vea en familia. Y a los poquitos días éramos 2 hermanos en contra de que sea y 2 hermanos a favor. Y a los 2 días le dice, Jorge, mira, yo creo que el equilibrio familiar tiene que ver con esto, con estos roles que tenemos. Vos seguís en la política, yo sigo en la familia. Nunca me tocó ser candidato, nunca usufructé del poder, así que orgulloso de ser hijo orgulloso de ser hijo de Jorge Sobi, orgulloso de ser hijo de Liliana Plana, orgulloso de mis abuelos. Mi abuelo fue intendente de la ciudad de Neuquén, el doctor Planas, que mucha gente ve la calle acá. Tengo mi otro abuelo en una calle en el barrio Confluencia, Carlos Juan Sobi, fundador del MPN. Orgulloso de quién soy, orgulloso de dónde vengo y orgulloso portador de apellido. Gracias, Gastón. Muy amable. Gracias a vos, Agustín, por la posibilidad de expresarnos.